Como Comisión de Comunicaciones del Frente Nacional de Resistencia Popular, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia en esta noche, en este evento. Decía Fidel Castro, compañeros, el neoliberalismo no es la teoría del desarrollo para nuestros pueblos. Por el contrario, es la teoría del subdesarrollo, del saqueo, de la pobreza y la miseria para América Latina y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas al Foro Pueblo Pensamiento, Liberalismo y Neoliberalismo. Pido un fuerte aplauso para Sergio Núñez. Primero, déjenme comentar que yo acepté hacer esta presentación porque creo que en los trabajos políticos, en los análisis que se hacen, a veces se cruza un poco de ingenuidad alrededor de lo que son estas categorías como el liberalismo, el neoliberalismo, el capitalismo, el socialismo, ¿verdad? Entonces tomamos los conceptos con el contenido superficial que a veces le vemos. Entonces yo quiero desarrollar esta presentación tratando de aclarar desde el punto de vista teórico-doctrinario qué es el liberalismo, cómo se conecta con el neoliberalismo y cuáles son los efectos y consecuencias que trae este género de políticas y lo que produce en la sociedad. De modo que las personas puedan ubicarse que en realidad estamos bajo todo un marco de doctrinas y políticas que avasallan a la sociedad, ¿verdad? Que no es nada más la privatización, ¿verdad? Es un cuerpo de acciones que se derivan de una concepción que tiene sus raíces en la necesidad de la sociedad capitalista de romper ciertas estructuras que ya le limitan mucho su proceso de desarrollo y crecimiento, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos frente al simple políticas neoliberales, es toda una estructura social que tiene sus entrañas incluso a nivel internacional, ¿verdad? Por el capital que actualmente busca la globalización y penetrar por todos los espacios a las sociedades, particularmente las sociedades más pobres, retrasadas y dependientes como son nuestros países, ¿verdad? Entonces son acciones que se enmarcan de la periferia dominante al centro de los países dependientes. En esa relación de dependencia es que se encaminan las políticas liberales y neoliberales, ¿verdad? Que nutren el sistema capitalista. Avancemos este es ahí. Veamos, por ejemplo, ese recorrido, a ver si se ve, si se lee un poco. Ustedes pueden notar cómo el pensamiento económico con sus distintas escuelas ha avanzado desde que podemos decir que tenemos un pensamiento teórico económico. Solo para mostrarles los primeros espacios constituyen lo que sería la antigua Grecia, donde los filósofos griegos y romanos empezaron a hacer planteamientos que se ubicarían en el contexto de las teorías económicas. Pero estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo y alrededor de 3 o 4 después de Cristo. O sea que estamos a miles de años atrás, donde empiezan a desarrollarse algunas doctrinas económicas. O sea, el punto de partida es muy lejano, pero luego vamos a ver que al compás de cómo las sociedades se van desarrollando, también van apareciendo distintas posiciones teóricas que son el pensamiento dominante, que le llamamos superestructura en las sociedades.
¿verdad? Y que estos pensamientos no son sino reflejo de las relaciones económicas concretas que hay en la sociedad, ¿verdad? Entonces, noten ustedes la escuela medieval, en la Edad Media, el mercantilismo, ¿verdad?, que aparece también en la sociedad cuando se inicia esos abundantes intercambios de comercio y que van apareciendo en sus distintas expresiones, ¿verdad? Y aquí sus pensadores que van a ser también abundantes en la historia. En el mercantilismo, 3 modalidades: el bulionismo, colberismo de Francia, y el mercantilismo comercial, el cameralismo en Alemania, ¿verdad?, en los distintos países esencialmente de Europa, que es donde se desarrolla más la actividad económica. Pero vamos a ver que después del mercantilismo en sí aparece una etapa que se llama liberalismo, ¿verdad?, que va a dar inicio a una nueva concepción porque la sociedad se ha transformado radicalmente. Empieza a haber producción industrial, se abandona un poco la producción artesanal e iniciamos una etapa donde los nuevos inventos constituidos en máquinas, esencialmente a vapor desde el principio, y luego para transformarse en otro tipo de maquinismos que se van a centrar en lo que le llamamos la revolución industrial, ¿verdad? Pero estamos frente a fenómenos históricos que van a ir transformando la sociedad y el pensamiento mismo, ¿verdad? Entonces noten ustedes que aparecen otras subescuelas: la escuela fisiócrata, ¿verdad?, que le atribuía que la riqueza se originaba en la tierra, esencialmente, con el trabajo como el padre de la tierra. La escuela clásica, que decimos nosotros los economistas, que es el punto de partida del pensamiento económico. Entonces ahí aparecen Adam Smith, Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, Say, como principales representantes. Estos son los que apuntan o apuntalan el pensamiento de la sociedad que está naciendo, ¿verdad?, en los siglos XVIII, que es esencialmente el capitalismo. Ellos van a ser los teóricos que le dan soporte a esta sociedad que nace en un marco de mucha máquina, de mucha producción al mercado y también de muchos obreros, ¿verdad? Hay una especie en este momento de transformación de el siervo que estaba ligado al señor feudal, que es expulsado de la tierra para caer a las ciudades y ofrecerse como mano de obra. Vende su fuerza de trabajo, que va a estar en las fábricas y que no tiene otra alternativa, porque si no trabaja, se muere. No tiene opción. Por lo menos antes podía ir a la tierra, trabajarla y hacerla producir. Pero cuando es despojado de su tierra, expulsado por los señores feudales que quieren seguir produciendo lana para el comercio, para la industria y exportar, son expulsados. Entonces, esto marca el punto de partida de la ideología que va a empezar a dominar para justificar las relaciones sociales de tipo capitalista. Siglo XVIII, esencialmente. Pero a la par de que se produce este fenómeno social que va a expulsar a los campesinos y va a haber mucha miseria en las ciudades, entonces se van a producir mucha conmoción por razones de pobreza, por condiciones de trabajo, etcétera. Ese es el momento en que empiezan a surgir las ideas de orden socialista. Aparece Marx, ¿verdad?, que observa lo que está pasando en Inglaterra particularmente y dice: esto no puede ser explicado por los principios que planteaban los clásicos como Adam Smith. Aunque Adam Smith plantea la teoría del valor trabajo, pero no la desarrolla, va a ser Marx el que va a venir
a poner en contexto más completo la teoría del valor trabajo, haciendo mostrar que en las relaciones mercantiles lo que se intercambia es trabajo humano, y detrás del trabajo humano va la plusvalía, que es la que va a entrar en un proceso de acumulación para las empresas y consecuentemente el proceso de explotación del trabajo. Toda esta teoría la va a plantear él, ¿verdad? Pero obviamente que en ese momento se produce una especie de bifurcación. Una escuela que piensa como los clásicos y que van a avanzar más en desarrollar esos pensamientos de los clásicos, y la escuela marxista que radicalmente se aparta de las posiciones y comienza a construir su propia teoría, que es lo que le va a dar cabida o nacimiento a lo que se llama la economía como ciencia, que también recibe el nombre de economía política. En las universidades nuestras no enseñan economía política por razones de mantener a las personas en un estado no crítico respecto a la sociedad, ¿verdad? Entonces lo que se desarrolla es el pensamiento de Smith y los continuadores, ¿verdad? Que va a ser el pensamiento de los empresarios, esencialmente, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que aparece la escuela socialista, la escuela marginalista, que va a ser continuación de la escuela de Adam Smith, la síntesis neoclásica, que es la que plantea ya Alfred Marshall en tiempos del siglo XX, ya el keynesianismo en la década de 1930, con el crack de la sociedad norteamericana, que plantea una alarma de que el capitalismo se cae, pero aparecerá tablas de salvación, que es precisamente el keynesianismo, ¿verdad? Que vuelve a retomar las teorías clásicas, las reconstruye y plantea que el Estado debe intervenir para salvar la sociedad capitalista, ¿verdad? Ya en la época de 1930 los empresarios ya se preocupaban porque creían que el fantasma de Carlos Marx estaba ahí presente a la vuelta de la esquina. Pero Keynes, con unas políticas nuevas, logra recuperar la sociedad del capitalismo en los Estados Unidos. Obviamente que, como decimos, todo este pensamiento emerge de la realidad. No es que las concepciones o la inteligencia del hombre construye en sí directamente, sino que el hombre da lectura a las circunstancias sociales de las relaciones de la economía política y da la recomendación. En otras palabras, las políticas económicas que aparecen en cada uno de estos esquemas son lectura de la sociedad real, y tan es la lectura que, fundamentándose en los principios que gobiernan la sociedad misma, determina medidas de acción para conducir el camino de la sociedad. Y por eso es que decimos que es diferente hablar de economía política que de política económica, ¿verdad? La política económica es la acción dirigida, en cierto sentido, basado en el conocimiento de la economía, ¿verdad? Entonces, esa acción deliberada que conduce a cierto propósito definido en función del conocimiento de cómo funciona la economía. Obviamente, estos pensadores interpretaron la realidad de su momento, y en eso emitieron políticas que se estructuraron para seguir conduciendo la economía. El neoliberalismo no es una cosa de hace mucho tiempo, es, como dijéramos, es un liberalismo nuevo, es un liberalismo renovado sobre nuevas bases para seguir avanzando en el soporte y en los propósitos que emanan de la sociedad capitalista, de la sociedad de mercado, que se rige por un ávido
deseo de acumular la riqueza del proceso de explotación que tienen las relaciones sociales. Y por eso, cuando tiene un límite, trata de cómo hacerlo superar para continuar en su proceso, que no se puede detener así en simple forma. Hay que hacer cambios estructurales para detener el proceso. Entonces, por eso es que va a aparecer el neoliberalismo a partir de los años 70, 1970 en adelante, con pensadores que ya algunos de ustedes maduros les ha de sonar conocidos, ¿verdad? Como Milton Friedman, ¿verdad? Y algunos presidentes norteamericanos que en su momento acompañaron este proceso, como Richard Nixon, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ¿verdad? Que van a implementar masivamente políticas del neoliberalismo como países imperialistas y dominantes. Se agarran de esos procesos y de esos planteamientos ideológicos para avanzar, ¿verdad? Sigamos aquí. Ok. Esencialmente, muchos de estos que he comentado son parte de lo que estamos introduciendo, ¿verdad? Decimos que debemos comprender, para comprender el neoliberalismo debemos comprender qué es liberalismo y qué es el capitalismo. En ese marco se comprende perfectamente bien, ¿verdad? Acordémonos que el liberalismo, como entre paréntesis capitalismo, van a ser de las ruinas del feudalismo, ¿verdad? Que con la caída de las monarquías, esencialmente de Francia, de los países de Europa, Inglaterra, pero la que marca el mejor momento es la Revolución Francesa en 1789, que va a provocar la caída de la monarquía francesa y el nacimiento de lo que se llaman los estados nacionales, es decir, unas figuras como los países de ahora, las repúblicas que tienen, ya no tienen rey, sino que tienen parlamento, primer ministro o presidente, ¿verdad? Entonces, esa es la nueva etapa donde se necesita que caiga la monarquía para que aparezca el capitalismo. Con el monarca, con todas sus políticas y costumbres y dominio, no podía haber nacido el capitalismo, no obstante que ya estaba en su efervescencia. El capitalismo nace del interior del feudalismo. La burguesía comercial, financiera, manufacturera, ya está viva dentro de los feudos y es la que va a venir a cuestionar el poder del rey, del señor feudal. Y es el que va a venir, toda esta grupos sociales se va a constituir en burguesía, que es la que va a desequilibrar el poder del rey y va a originar a que aparezca otro género de relaciones dominantes que son los que van a adquirir la burguesía. Por eso se llama burguesía, porque nació alrededor de los feudos que se les llamaba Burdeos, Francia, y de ahí que se quedó que los que vivían alrededor de los feudos y tenían instalaciones de talleres, manufacturas, comercio, sitios de préstamo, van a construir riqueza y además van a cuestionar en el poder económico al reino. De ahí nace en esencia el poder del capitalismo, construyendo a la burguesía naciente, que nace del interior del feudalismo, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, se necesita un marco ideológico para que la formación social continúe. Es la etapa de gestión ideológica política que le da fortaleza a la construcción del capitalismo. El neoliberalismo nacerá posterior al liberalismo, como una herencia ideológica para dar mayor apertura a la continuación funcional
del capitalismo corporativo y global. Lo que hablamos ahora a nivel de las relaciones de la sociedad no es del capitalismo clásico, ahora hablamos de globalización, porque las sociedades han entrado en un proceso donde las relaciones vienen marcadas desde el exterior con el matiz de la influencia corporativa, monopólica, y los trusts, las grandes corporaciones empresariales, que son las que marcan el ritmo de las políticas de los países. Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo va a empezar a producir esa necesidad, a cubrir esa necesidad social. Hay dos elementos que no debemos de confundir, y uno es que el liberalismo es una filosofía política, ideológica, filosófica en un nivel, ¿verdad? Y tiene verdades prácticamente universales, como las que nacen de la Revolución Francesa, los tres derechos del hombre: libertad, igualdad, fraternidad, la libertad de pensamiento, libertad de movimiento. Todas esas son principios universales, pero se le llama también política del liberalismo, porque va a provocar una especie de desamarre al pensamiento intelectual de la época, que va a producir cambios, transformaciones en la sociedad. Pero no es lo mismo la política económica del liberalismo. Ya como política económica del liberalismo, el liberalismo se apoya en el predominio de la libertad del individuo. Y no hay duda que el individuo debe gozar de libertad, pero no la libertad que trasciende a los intereses de la colectividad. Y ahí está el punto flaco, ¿verdad?, que va a emerger como necesidad histórica, pero afectará los derechos colectivos en el marco de la sociedad capitalista, ¿verdad? Y también el papel del Estado. Entonces, política económica del liberalismo tiene sus contradicciones con la política filosófica, la filosofía política del liberalismo. Tiene sus desajustes. Por ejemplo, esta política del liberalismo va a tener mucho de acercamiento con lo que va a constituirse como ideología de la democracia, ¿verdad? Pero la democracia en el marco del popular, no la burguesa. El liberalismo clásico. ¿Qué es el liberalismo clásico? Pues es remontándonos a la época de Adam Smith, que hace todo este desarrollo teórico que va a venir a soportar la ideología del capitalismo. Entonces, predomina la esencia de liberar al individuo, que pueda ser contratado, que tenga libre movimiento. Eso era necesario para la sociedad en aquel momento, porque las industrias necesitaban contratar obreros, tenían que tener libertad de contratación y movimiento. Entonces, por eso Adam Smith fundamenta toda su teoría, y un francés llamado Gourmet plantea la expresión de laissez-faire, laissez-passer, es decir, laissez-faire, dejar hacer a las industrias, dejar pasar al comercio, es decir, el movimiento económico libre, sin interferencia del Estado. El individuo es libre para elegir y para ser contratado. Pues si no hubiera obreros que se dejaran contratar, no podría haber capitalismo. Era necesario llegar a esta condición de libertad. Bajo este mismo concepto se debe interpretar la libertad de la empresa, ¿verdad? Libre empresa, ¿verdad? Debe funcionar bajo las leyes del mercado que propuso Adam Smith. La ley de oferta y la demanda, de la cual se agarran muchos empresarios para decir deje que el mercado funcione. Son las mismas teorías liberales, ¿verdad?
Como ideología y política económica, el liberalismo consolida el nacimiento del capitalismo. Como teoría de la libertad económica y de libre iniciativa individual, va inspirada por el deseo de lucro, ¿verdad? El resorte que mueve la actividad económica en el marco de la sociedad capitalista solo tiene un principal objetivo que no se pierde, y es la disposición al lucro, a la ganancia, a la utilidad. No nos engañemos, como a veces salen muchas propagandas, que las empresas tienen sentimientos. No, las empresas son entidades frías, no se mueven por el sentimiento, sino que se inspiran por la ganancia. Y esa ruta no la van a perder jamás. El empresario no se pierde en eso. Somos nosotros los que nos perdemos cuando oímos algunos cantos de sirena sobre eso. En el marco del capitalismo, ¿cuáles son las fuerzas propulsoras que van a originar el capitalismo a la caída de la monarquía? El desarrollo del mercantilismo, que estaba en auge, el intercambio comercial era una fiebre, y eso fue lo que provocó que se descubriera América, el afán de buscar nuevos mercados, ¿verdad? Nuevas fuentes de oro, nuevas fuentes de materias primas, originadas por el impulso que marcaba el mercantilismo, ¿verdad? Pero se acompañan otros elementos muy objetivos, por ejemplo, la revolución industrial, algunos inventos como la navegación, los instrumentos de navegación, los mapas para conducirse alrededor del mundo. Todo eso dio lugar a los descubrimientos, colonizaciones, y algo que tuvo mucho que ver fue la Reforma Protestante, donde la Reforma Protestante le quita el baluarte a la Iglesia Católica, que no permitía ni el lucro ni el crédito. Eso limitaba mucho la actividad, entonces no se veía como pecado. Los protestantes dicen no, eso es correcto, y eso va a inspirar mucho el afán de lucro en la sociedad capitalista. Entonces, principales características del capitalismo: el desarrollo del mercado en competencia, como lo planteaba Adam Smith, ¿verdad? No hay que permitir que haya interferencia del Estado, dejar que la fuerza de la oferta y la demanda, como fuerza, como mano invisible, sea la que oriente la actividad de la economía. Esa mano invisible todavía muchos la pregonan en las universidades, los empresarios, y viven soportando o todavía apoyándose en estos planteamientos ideológicos, ¿verdad? Políticos. El mecanismo de los precios hace la asignación de los recursos. Cuando decimos asignación de los recursos, no es que se entregan y se reparten, es que los precios, a través de la oferta y la demanda, dice para dónde caminan los recursos. Si los productos son de origen agrícola, entonces la tierra y los trabajadores del campo son los que van a ir a trabajar ahí, y consecuentemente esa es la actividad que se va a desarrollar. Todos en el marco de un mercado. La mano invisible. El mercado resuelve los problemas fundamentales de toda sociedad en el plano económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Se va a producir mantequilla? ¿Se va a producir qué se va a producir? Telas, hortalizas. Todo eso lo define el mercado de acuerdo a las teorías del liberalismo económico. ¿Cómo se produce? Pues se busca la mejor combinación de recursos y la mejor tecnología. Donde salga más barato, por ahí se camina. ¿Y para quién? ¿Para quién? ¿Para los pobres? ¿Para toda la sociedad? No.
se produce para el que tiene demanda efectiva. El que no tiene demanda efectiva está excluida de las relaciones de mercado. De hecho, no puede entrar a ser parte activa de la sociedad si no tiene recursos. Puede tener necesidades, eso sí, pero eso no quiere decir que tiene lo que en economía se llama demanda efectiva. Y ahí es donde se produce para los que tienen demanda efectiva, ¿verdad? El Estado no debe intervenir en el mercado. La iniciativa empresarial se inspira por la utilidad, por la ganancia. Otro elemento que caracteriza el capitalismo cuando nace es que aparece una nueva mercancía que antes no existía en la sociedad feudal, porque los trabajadores funcionaban como siervos adscritos a la tierra, pero cuando son expulsados de sus tierras y van a las ciudades a buscar algo que hacer, tienen que ofrecerse como proletarios, es decir, venden su fuerza de trabajo por un dinero y con el dinero consumen, tienen la subsistencia. Entonces aparece la figura social del proletariado, que de otra forma no habría aparecido, ¿verdad? Es decir, nosotros, trabajadores aquí, yo estoy seguro en la mayoría, andan como, para decirlo de una forma pintoresca, andamos con un canasto donde tenemos 24 horas de trabajo en el lomo, porque el día tiene 24, pero ocupamos 8 horas para descansar, ¿verdad? De ahí las otras 16 horas usted las puede vender. Pues actualmente regularmente vendemos 8, ¿ah? Pero hay otros que venden más horas de trabajo. Esa es la mercancía que se populariza en la sociedad de mercado. Todos somos asalariados de lo que vendemos, ¿vale? Y de eso dependemos para llegar a tener demanda efectiva. De lo contrario, somos excluidos socialmente. La propiedad privada es propiedad privada, los medios de producción. Y hago la anotación, cuando hablamos de propiedad privada de los medios de producción, no nos referimos a la cama, al refrigerador. Los medios de producción son los elementos del trabajo que sirven en la sociedad. Estamos hablando de la tierra, del trabajo mismo y del capital. Tierra, trabajo y capital. Y de ahí se derivan lo que llamemos las rentas tradicionales, el salario, el interés o ganancia y la renta de la tierra. De ahí proviene la fuente de todas las remuneraciones que tenemos en esencia. Entonces, pero los medios de producción son privados y el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo, no tiene otra cosa. Y son la mayoría en la sociedad. Entonces, decimos que es característica del capitalismo. Y luego, lo que comentaban, se produce un proceso de acumulación de la plusvalía que se deriva del trabajo de cada una de las personas, que va incorporado a las mercancías y que cuando se realice en el mercado se convierte la plusvalía en monetario que se acumula en los empresarios. Ese es el escenario real de una sociedad capitalista. Es que este sistema se desarrolló, pues primero, en la medida en que se desarrolla aparecen las clases sociales que llamamos los que poseen los medios de producción y los que no la poseen. Es decir, el trabajador no posee medios de producción y la otra clase social es el capital. Entonces decimos, aparece una minoría privilegiada, es decir, la burguesía que reemplazó la aristocracia de sangre que se origina allá en las cortes del rey. Esa aristocracia de sangre va a ser sustituida por la burguesía. Aparecieron grandes poblaciones de obreros pobres, desempleados, descendientes de los antiguos campesinos, siervos y artesanos.
empieza a aparecer esa masa que vamos a llamar de obreros. Surgieron condiciones miserables de trabajo, mujeres con jornadas de 14, 16 horas. Es decir, esta va a ser la figura del proletariado. Claro, en aquellos tiempos, se imaginan ustedes niños y mujeres trabajando 14, 16 horas. A los niños a veces hay referencias históricas que los encadenaban a las máquinas para que no se separaran de ellos, para que cuidaban las máquinas. Los burgueses empresarios preferían a las mujeres porque son más flexibles, son más fáciles de dominar a los hombres. Además, así les pagaban bien. Entonces, esa es la condición real en la que surge el capitalismo. Claro, desde luego, posteriormente a su desarrollo se van a ir provocando convulsiones sociales que van a apuntar a tener que disminuir las jornadas y a regular las condiciones que van a vivir posteriormente a estos momentos del desarrollo. Las leyes naturales de Adam Smith en este escenario no vieron los resultados que ellos esperaban, ¿verdad? Se desnaturalizaron no por parte del Estado, sino por la acción de los capitalistas. ¿Cuál es la acción de los capitalistas? Pues continuar produciendo, explotando, acumulando en un proceso de competencia necesario, porque el que no sobrevive, la empresa que no sobrevive en la sociedad capitalista, tiene que desaparecer. La competencia obliga necesariamente a tener que estar en un proceso de innovación y desarrollo, ¿verdad? Por eso es casi una ley natural. Surgen los monopolios, los carteles que anularon la libre competencia y dieron carácter artificial a los precios, desvirtuando la ley de la oferta y la demanda. Tampoco hay libertad del consumidor, debido a que se manipula por medio de la competencia, por medio de la propaganda y la publicidad. No es cierto, discúlpenme, que nosotros los consumidores somos libres. Es una fantasía. La propaganda, la publicidad, hasta especialistas se desarrollan para saber manipular la psiquis de los consumidores para que consuman lo que las empresas quieren, no lo que uno cree que debe de consumir. Entonces, en este marco del desarrollo de la evolución del capitalismo, se va decantando que las leyes y los planteamientos teóricos que habían expuesto Adam Smith y los clásicos ya no funcionaban. No funcionaron porque el desarrollo mismo los desbordó con los monopolios, los carteles, la formación de grandes conglomerados empresariales, empresas que son tan fuertes como cualquier Estado. Entonces ya no funciona la ley de la oferta y la demanda, sino lo que manipula los grupos empresariales. De ahí que entonces algo ya no funciona en ese marco, ¿verdad? Cambiemos. Ahí es donde van a empezar a aparecer en forma reiterada y periódica lo que se llaman las crisis, ¿verdad? Y los ciclos económicos. Esto es lo que va a dar lugar a que pensadores como John Maynard Keynes estudien el comportamiento de esos ciclos económicos que dan lugar a caídas de la actividad empresarial, de modo que se producen depresiones económicas que supuestamente no estaban previstas, que la sociedad capitalista iba a caer en esa crisis. Se esperaba que la ley de la oferta y la demanda, así como la planteó Adam Smith, tenía que funcionar y poner todas las cosas en el orden correcto, en las leyes naturales, pero no. Si algunos recuerdan y algunos han leído un poco de la crisis de 1929 y 30 en los Estados Unidos, el 50% de las empresas se cayeron, dejaron de funcionar. El desempleo fue terrible. Las quiebras de las empresas fueron tan grandes que muchos empresarios se suicidaban.
y la gente deambulaba buscando volver a tener empleo. ¿Cómo revivir la sociedad capitalista? Fue el problema que se planteó con las crisis, ¿verdad? Por eso se demostró que el capitalismo no era capaz de frenar oportunamente el apetito de lucro de la sobreproducción, ¿verdad? Y el ritmo de funcionamiento y el control de la fuerza del mercado. Estaba en un vacío, digamos. Sobrevino la sobreproducción y con ello la caída de los precios, la desocupación, sin que antes hubiera intervenido la ley de la oferta y la demanda como regulador, como lo planteaba Adam Smith y los de la escuela liberal, Ricardo, Malthus y Smith, ¿verdad? Depresiones económicas para esta época ya habían sucedido muchas, las que más o menos se hacen referencia a habían hecho presa de la sociedad con todos sus rigores, pobreza, desempleo, escasez, miseria, etc. Que conste, no es nada distinto de lo que sucede ahora también, ¿verdad? Pero en esos momentos retó al capitalismo. Y ahora, ¿qué hacemos? Obviamente que los pobres no se planteaban esos dilemas, sino los empresarios que buscaban salida a las crisis que se planteaban. Aquí la lucha de clases hizo sus mayores manifestaciones y las teorías conquistaron su mejor saber a partir de los planteamientos socialistas. El desenfreno productivo también llegó a Estados Unidos, que culminó con la catastrófica crisis de 1929, porque la crisis sucedió en Europa también. Frente a esta situación aparece nuevamente la necesidad imperiosa de la injerencia del Estado en el fenómeno económico. Se inició con la ley Sherman contra los monopolios y la política del New Deal en los Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt en 1929. Esta es como una metida del Estado para tratar de salvar la situación de la economía. Conclusión: las leyes del mercado no fueron suficientemente eficaces y rápidas para enmendar sus propias fallas, y el Estado tuvo que intervenir. La siguiente. Hay un salvador, hay un intelectual, economista que salva la situación planteando sus nuevas teorías. A este se llama John Maynard Keynes, ¿verdad? Que viendo la crisis de los años 30 plantea una nueva teoría, y es que revive la necesidad de que el Estado intervenga en la sociedad, distinto a lo que decían los clásicos, ¿verdad? Entonces dicen que el Estado debe intervenir moderadamente. En la crisis de los 30, la intervención del Estado fue tal de que mandaban a grupos de trabajadores a hacer excavaciones en las áreas rurales de los Estados Unidos solo para pagarles, ¿verdad? Para hacer que ellos tuvieran demanda efectiva y por medio de esa vía pudieran reactivar nuevamente la producción a través de la demanda, ¿verdad? Pero eso provocó efectos que hizo levantar de nuevo la actividad económica. En otras palabras, las leyes naturales de Adam Smith y la escuela de Manchester son incapaces por sí solas de asegurar la supervivencia del capitalismo en este momento, ¿verdad? La aplicación de las teorías keynesianas ha permitido superar las crisis, pero propiciaron la intervención y el crecimiento del Estado. En tanto, el desarrollo del capital transnacional y la tecnología que crece sin límites exige mayor capacidad de inversión y absorción de los mercados. El capital sigue creciendo, sigue aglutinándose, la tecnología sigue desarrollándose como una ley natural que el hombre no puede detener. Y a eso, en las teorías de Marx, se le llama la ley del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas. El hombre no puede dejar de desarrollar sus innovaciones, de dominar las leyes de la naturaleza para
apropiarse de las ventajas que puede obtener. Entonces es una ley natural, y en base a esto es que las fuerzas de la economía siguen creciendo, pero siguen creciendo y acumulándose en una parte de la sociedad, ¿verdad? En el sector capitalista. Sigamos. El keynesianismo, instituido en gran parte por las ideas del economista inglés John Maynard Keynes, duró aproximadamente desde finales de los 30 hasta los 70, ¿verdad? Que será superado por el neoliberalismo. Aquí es donde aparece ya el neoliberalismo, ¿ah? Con el periodo de Keynes, que va a provocar un estímulo y un salvamiento a las sociedades capitalistas, pero que el capital sigue creciendo y llega de nuevo a límites que tiene que superar. Entonces se plantea una revista a las concepciones de políticas teóricas que hay que superar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde encuentran una opción. El keynesianismo, el Estado imponía las reglas, supervisaba el mercado para dirigir la economía hacia las prioridades que determinaba. Sigamos. Aquí estamos con el neoliberalismo, ¿ah? Es uno de los nombres que se usa para describir esta nueva teoría, ideología económica que surge después de Keynes. También le puede llamar capitalismo corporativo, globalización corporativa o simplemente globalización, porque es el capital que ya no tiene fronteras, que ya necesita de todo el mercado global para seguir funcionando, ¿verdad? Entonces, esta ideología es la que actualmente domina las políticas de la economía global. El neoliberalismo no siempre ha existido. De hecho, es un sistema bastante joven. Solo se convirtió en ideología económica dominante hace unos 25 a 30 años, tal vez un poco más. Sigamos. La etapa del neoliberalismo, mientras dominaba el keynesianismo en la economía y se producían siempre las crisis económicas, apareció otro pensador buscándole solución a los problemas de crecimiento que planteaban el sector capital ya monopólico e internacional. Entonces aparece este señor conocido, ¿verdad? Porque ya es más reciente, que proponía un modelo económico basado en los principios opuestos a los de Keynes. Keynes decía: el Estado debe intervenir para regular y alimentar en momentos de crisis a la economía. No, dice Milton Friedman, no debe intervenir, más bien debe salirse del todo. Y al contrario, en lugar de controlar la economía, debe cederle el control a la inversión, al sector privado. Y por eso es que también se le acuña fácilmente el concepto de neoliberal, el nuevo liberalismo, pero no el liberalismo para las fuerzas del mercado, sino para dejar que el sector privado, inversionista, sea el que controle estos elementos. Pues obviamente que el sector privado, inversionista, ¿sobre qué principios va a desarrollar su actividad? Pues los principios que le guían, que es el ánimo de lucro, el enriquecimiento y el proceso de acumulación. De modo que eso rebalsa las fronteras de lo que venía limitando hasta entonces el modelo, las políticas de Keynes, ¿verdad? Friedman formando la escuela de Chicago, que me acuerdo que en esos tiempos vinieron muchos propagandistas, los Chicago Boys. Aquí en Honduras, en tiempo de Callejas, vino un señor, un economista mexicano que se llamaba Luis Paso, y así pintorescamente le decían Luis Peso, ¿va? Porque venía a hacer toda una apología del neoliberalismo de Friedman,
y reunía a todos los empresarios y les transmitía a la parte académica también todos los elementos de la nueva política. Propuso que el Estado no interviniera en nada en la economía, es decir, que el control de la economía estuviera en manos del capital privado, ya no en manos del Estado, es decir, liberar nuevamente la economía del Estado y ponerla a disposición de la iniciativa privada, con el objetivo de permitir a las corporaciones inversionistas transnacionales operar libremente para maximizar sus ganancias en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Por eso decimos neoliberalismo es sinónimo de globalización también. Algunas críticas que hacía el neoliberalismo, comentaban que los gobiernos de los países eran burocracias ineficientes, que no servían para nada, que había mucha corrupción y que consecuentemente la empresa privada es la que más es eficiente y habría que darle el poder a ella. Los baluartes de estos procesos fueron Richard Nixon y Ronald Reagan. Llegaron a tener mucha influencia en la reestructuración de la economía global. También Margaret Thatcher en el Reino Unido empezó a aplicar las políticas económicas neoliberales, junto con ellos, acompañado con Friedman, y entonces tuvieron mucha influencia en los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y otros organismos que acompasaron el proceso de aplicar las políticas, ¿verdad? Estos son, el Banco Mundial, son instituciones de apoyo al proceso de globalización. A través del Banco Mundial y del Fondo Monetario se emprendieron políticas que se llamaban programas de ajuste estructural, que fue lo que aplicó Cayetano, ¿verdad?, en su gobierno. Devaluó la moneda y empezó a privatizar las empresas públicas y además desreguló algunas leyes que tenían que ver con el mercado. Ya vamos a ver con las políticas algunos ejemplos puntuales. Digamos, las políticas públicas que se derivan de la aplicación de la política del neoliberalismo tienen incidencia en el Estado en sí, en la producción y en el comercio, en el fomento a la inversión privada, en las relaciones laborales y también en la sociedad civil. Veamos algunas particularidades de políticas puntuales. En el Estado inmediatamente adoptó políticas de alineamiento con todos los organismos internacionales. Honduras se adhirió, por ejemplo, a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en 1984, ¿verdad? Y a partir de ahí Honduras adquiere ciertas obligaciones de ir aperturando el mercado. No se aperturó en el momento que se firma, sino que le dan plazos para que vaya dando los pasos de apertura, que era el compromiso de liberar los mercados. El propósito fundamental del neoliberalismo era disminuir el papel del Estado, quitarle todas las influencias sobre la actividad económica. Por ejemplo, la privatización de las empresas y los servicios públicos. Comenzaron a privatizarse algunas empresas públicas, otras por presión de la sociedad no continuaron tanto, sino que se han detenido, pero el proceso ha continuado. Reestructurar las políticas fiscales. De los impuestos en aranceles, que habían muchos, se fueron desmoronando, quitando las barreras arancelarias, y los impuestos se pasaron al consumo, ¿verdad? Antes el impuesto al consumo era 3, 4%, pero los aranceles para que entraran mercancías en las aduanas eran altos, ¿verdad? Pero entonces lo que hizo fue un proceso de quitar los aranceles y aumentárselos al consumo. Ahora
estamos cruzados de puros impuestos al consumo, ¿va? Esas son políticas que vienen de esta nueva ola de liberalización, ¿va? Liberar el mercado financiero. Parte de las obligaciones de la OMC era que el mercado financiero tenía que dejarse a la libre oferta y demanda de los capitales internacionales, ¿verdad? Entonces empezaron a aparecer en tiempos maduros nuevas financieras, se quitó el control que había del Banco Central de Honduras con el control de supervisión de banca y se hizo este organismo, ¿cómo se llama? La Comisión de Banca Seguro, que es en esencia los conejos cuidando la zanahoria, ¿verdad? Porque la mayor parte de ellos es la empresa privada y la bancaria representada ahí, ¿verdad? La IVA, y ponen a alguien del Estado de cabeza, pero ya sabemos que es dominado por la junta directiva que hay adentro, ¿verdad? Entonces, el mercado financiero empezó a liberarse y aparece la banca internacional compitiendo con el Banco del Ahorro, con el Banco, ¿cuál eran los otros? El Banco de Honduras, Bancasa, y los fueron absorbiendo. Obviamente que esa era una ley que se iba a producir, ¿verdad? Y ahora son los que dominan el mercado financiero. Liberalizar la función educativa. En eso, aquí en el ámbito de los profesores, son los que más han sufrido estos procesos de ir liberalizando y dándosela al mercado el sistema educativo. Tanto la escuela a nivel de ¿cómo se llama? De prekinder o ¿cómo le llaman? Preescolar, a la primaria, la secundaria, universidad, y ahí va avanzando. Claro, con las secuelas que esto ha llevado en las relaciones con los gremios, particularmente los magisteriales, ¿verdad? Que también hay políticas para hacerlos a un lado y reestructurar ese género de relaciones laborales, ¿verdad? Los servicios de salud también, ¿verdad? Ustedes han visto cómo se han deteriorado los hospitales, cómo se le ha ido quitando funciones a los hospitales y a los centros de salud para quitarles determinados servicios e irlos privatizando, tercerizando. Descentralizar las funciones públicas, el proceso de descentralizar hacia los gobiernos locales, ¿verdad? Que a la vez privatizan algunas funciones. Una modalidad de privatizar más aceleradamente es diciéndole a los gobiernos municipales, los 298, tú te encargas del agua, ¿verdad? Y allá, en el pueblo, entonces empiezan a privatizar el agua. Ya no es un fenómeno que se concentra desde el centro, sino que se hace a nivel local. De esa forma se botan las barreras de resistencia que se van produciendo por los procesos de privatización. Sigamos. En la producción y el comercio, desmontar las barreras arancelarias, decíamos, de regular el mercado totalmente. Es decir, las regulaciones de precios se van desmoronando para que queden desregulados. Ampliar el proceso, el acceso a materias primas baratas por las transnacionales, ¿verdad? El acceso a materias primas, el acceso a la biodiversidad y los recursos naturales, que también son parte de los compromisos con la Organización Mundial de Comercio. Tener que ir desbaratando el acceso a esta biodiversidad. Ustedes saben que a veces vienen grupos de científicos que vienen a la fauna de Honduras a estudiar las características de plantas para patentarlas en el exterior y luego ya quedan que solo ellos lo pueden utilizar. Ese es el proceso también. Acelerar procesos de integración regional. Es decir, en vez de que haya competencia entre los empresarios, entonces deciden, mejor ampliemos el mercado, hacemos un mercado grandote y ahí tenemos para todo, no entremos en competencia. Son los procesos de integración de los capitales, de integración del comercio, pero no es la integración de los obreros o de los sectores sociales, que siempre van a estar desfavorecidos. Sigamos la siguiente. El fomento a la inversión privada. Ustedes saben que es ya muy conocido
que aquí, por ejemplo, se desarrollan muchas leyes para privilegiar las zonas especiales de producción y procesamiento, que son lo que llamamos las maquilas, ¿verdad? Donde lo que se trata de explotar es la mano de obra barata, ¿verdad? Con una hora de salario, aquí en Honduras, póngale, le paga, no, mejor, con un día de trabajo de un obrero, allá en los Estados Unidos solo le pagarían una hora a un obrero. De modo que resulta fantástico venir nada más, traer máquinas a Honduras, jalar trabajadores que solo tienen que tener una capacitación simple y ya producen una gran acumulación de utilidades y de ganancias. Porque en el sector exterior donde se vende la maquila adquiere un precio elevado que no es retribuido a la sociedad. Entonces lo que vienen a explotar es la mano de obra barata. Las zonas turísticas, hoteles y comida rápida, ¿verdad? También se produce. Déjenme comentarles algo que le escuché al licenciado García cuando estuvo acá, ¿verdad? Porque yo trabajé como viceministro con él en la época del presidente Reina, ¿verdad? En ese momento en que él estuvo de ministro, los grupos turísticos de las comidas rápidas plantearon su solicitud de acogerse a los sistemas de preferenciales de zonas libres turísticas, SOLI le llamaban, ¿verdad? Y se tramitaba a través del Ministerio de Economía. Ahí se les negó que no podían acogerse porque eran simples restaurantes, ¿verdad? Y además producían competencia desleal frente a Vigos, por ejemplo, que ya funcionaba, y otras comidas que ya existían. Se les negó, ellos demandaron al Estado porque se les había denegado. Se hizo un forcejeo jurídico en el Ministerio de Economía para que no aplicarles esta ley, ¿verdad? Porque solo se le aplicaba a los hoteles que estaban allá en Puerto Cortés. ¿Qué sucedió cuando terminó el gobierno? Eso fue al final del gobierno, ¿verdad? Terminó el gobierno y vino el de Carlos Flores. En marzo se las estaban dando. En marzo les dieron, se acogieron olímpicamente a este régimen, pero fue en el gobierno de Carlos Flores que se les otorgó, cosa que no debía de haberse otorgado porque realmente no tenía por qué. Ustedes ven, ahora es todo un emporio de dominación, los grupos estos de las comidas rápidas, ¿verdad? En las ciudades charter o modelo también, ¿verdad? Es otra forma como entrar a hacer una especie de nuevo feudalismo en nuestro país, ¿verdad? Se constituyen áreas grandes de territorio donde ellos van a ser como los señores feudales de la Edad Media. Los señores son los que van a dominar y van a poner sus propias leyes, etc. Es decir, es una nueva forma de dominación, ¿verdad? El concesionamiento de infraestructura y servicios públicos. Esto es hartamente conocido en el caso de nosotros, ¿verdad? Ahí tenemos el aeropuerto, por ejemplo. Las carreteras se están concesionando. Los ríos. Honduras tiene alrededor de 60 ríos de buen volumen hídrico. De ellos, 49 ya fueron otorgados a empresas. Y muchas empresas son de maletín, porque aquí tienen nombre de personas de acá, pero son simplemente testaferros que representan a ellos. O sea, el proceso sigue avanzando del neoliberalismo. Y lo último, más novedoso en el ingenio de estos grupos dominantes, es la puesta en venta de los recursos naturales ociosos, entre comillas, y de la infraestructura pública. Esta es la modalidad ingeniosa que ahora pone inventándose una especie de fideicomiso, es decir, haciendo que el Estado le dé a un tercero los recursos naturales ociosos para que éste
los ponga en venta a terceros y a cambio de eso emitir títulos valores para que se pongan en producción, supuestamente para pagar la deuda pública. Cosa un poco fantasiosa, porque no se va a poder pagar ninguna deuda pública cuando con la emisión de valores se va a hacer la inversión del capital a los proyectos, se va a pagar toda la burocracia que hay que pagar de por medio, porque ahí tienen que pagar operadores, estructuradores de los flujos financieros, una burocracia enorme que va a venir a entregar los recursos naturales sin la posibilidad de que el país los pueda recuperar. Ahorita lo que yo entiendo es que se han puesto a disposición, se van a poner a disposición particularmente los proyectos que son como los más gananciosos de entrada, ¿verdad? Carreteras ya construidas, donde solo hay que poner un par de casetas y empiece a cobrar. Es decir, se van a llevar, como diríamos, la parte blandita del pastel, ¿verdad? Y las demás van a quedar enajenadas a través de un fideicomiso. O sea que ahí prácticamente va a quedar la mesa limpia de recursos, y el próximo gobierno que se amarre cómo va a conseguir nuevas opciones para impulsar inversiones y desarrollo. Es un reto enorme. Ojalá que en el tiempo corto que tienen no logren consolidar ese proceso, si no, nuestra sociedad va a estar en dificultades en el nuevo gobierno. Sigamos. La reestructuración de las relaciones laborales. Esto es interesante porque se mira a diario lo que va sucediendo. Por ejemplo, la emisión de esta ley de jornadas de trabajo por hora. Es una modalidad que le favorece al sector inversionista neoliberal. El debilitamiento, el alineamiento de las organizaciones gremiales. El sector gremial está fuertemente penetrado por las políticas y las actitudes neoliberales. A eso se debe, en parte, salvo algunos casos, a una especie de dominación o de silencio alrededor de la crisis que vive el país. No se miran las organizaciones gremiales tan beligerantes como lo fueron allá por el 54, 60 y aún en los años 80 eran beligerantes. Ahora están sumisas completamente, nada más pensando tal vez en mantener sus beneficios logrados por la contratación colectiva. Y de ahí no hagamos ola, porque están en una situación muy callada. La estabilidad laboral, yo diría que está muy precaria, ¿verdad? El trabajador fácilmente es despedido sin muchas posibilidades de recuperación. La contratación colectiva prácticamente ya se está desapareciendo. Las organizaciones gremiales tradicionales del sector público ya no negocian, y los privados también. Entonces prácticamente ahí se está perdiendo la negociación colectiva. Promoción de nuevos enfoques en las relaciones laborales. En las academias que ahora abundan de negocios, de administración, del otro, les enseñan que lo que hay que desarrollar es una nueva actitud. Al trabajador le ofrecen vacaciones nuevas para que no se organice colectivamente, ¿verdad? Y con eso someten a que él debe de mejorar la productividad y con eso va a ganar más, pero no a que se organice. Entonces se está perdiendo por esa parte. Y reestructuración de los sistemas de previsión social de los trabajadores y gremios. El Estado, parte del neoliberalismo, es que no debe de contribuir con sus recursos a los fondos de pensiones sociales. Eso tiene que irse eliminando y dejar que los trabajadores formen sus propios fondos, y por eso está captando la masa de recursos que tienen todos estos fondos, que son
grandes y que los pueden sacar a tasas de interés casi regaladas, ¿verdad? Porque solo los retira, porque dominan los cuerpos directivos de estos grupos, ¿verdad? El caso del magisterio es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Y por ahí va a ir Imprema y van a ir otros fondos. Al único que no toca es la de los militares, ¿verdad? Porque con ellos ahorita están tratando de mantenerlos a su favor, ¿verdad? Sigamos. En la sociedad civil, ¿verdad?, el fortalecimiento de las organizaciones del sector privado, se fortalecen los gremios, el COE, las cámaras de comercio, los agricultores, los industriales, la banca, el comercio, los terratenientes, y todos se integran orgánicamente, cosa que no sucede en la masa de los trabajadores. Los trabajadores no se integran tanto como se integra el COE, sobre una línea y dirección bien precisa. Los trabajadores andan peleándose entre sí, con posiciones diferentes y no se integran a las acciones colectivas, ¿verdad? Difícilmente. La proliferación de conferencistas nacionales e internacionales alineados. Abundan los que vienen remitidos por la Universidad de Georgetown o de la de Miami, la de negocios del otro lado, que vienen a dar conferencias a los empresarios y también a las universidades, en una especie de alineamiento completo. El desarrollo e instrumentalización de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay mucho que discutir, ¿verdad? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que nacen para estar alineadas con el sistema y con el gobierno, no para defender exactamente la sociedad civil. Entonces, allí hay un espacio de penetración fuerte. Y finalmente la enajenación del consumidor y el consumismo, que ya lo comenté un poco a través de la propaganda. Entonces, todo este núcleo de políticas integran y envuelven lo que llamamos las políticas del neoliberalismo. Neoliberalismo no es nada más privatizar o avanzar en las reglas del comercio, no, es una política envolvente. Lleguemos a las conclusiones y ahí terminemos. Parte de lo que ya hemos hablado. El liberalismo y el keynesianismo y el neoliberalismo constituyen bases ideológicas, políticas, económicas que sustentan la acción del capitalismo global. El neoliberalismo es la ideología actual que busca ampliar la participación del sector privado y de la inversión en el mercado, reduciendo el papel del Estado a observador. Las políticas neoliberales son orquestadas en los países dominantes y aplicadas por medio de los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco de Desarrollo, la OMC también, se me olvidó poner. Las políticas neoliberales son especialmente aplicadas en los países pobres y dependientes, donde existen gobiernos sumisos que empeñan la soberanía para lograr financiamiento, inversión, préstamos, donaciones, etc. Las políticas neoliberales se insertan en todos los órdenes de la sociedad y son consolidadas por medio de leyes del Estado y el reforzamiento ideológico que permiten la inmovilización social. Las políticas neoliberales tienen el efecto, primero, ampliar las relaciones dominantes del sector privado, nacional y extranjero. Segundo, debilitar el Estado. Tercero, neocolonizar los países para accesar a recursos naturales, mercados y proletarizar a la población. Finalmente, las políticas neoliberales deben ser contrarrestadas con procesos de cambio estructurales en el modelo político, económico y social. Es decir, refundar el Estado, hacer un nuevo pacto social sustentado en el interés colectivo, rescate de la soberanía nacional y popular, priorizar en la promoción del desarrollo de formas colectivas de producción, aplicación de una reforma agraria integral, reforma urbana integral,
reforma del sector financiero y rescate y explotación de los recursos naturales por el sector social y el Estado, etcétera. Todo eso para concluir que este no es una pequeña política a la que se enfrenta la sociedad, es todo un monstruo que tiene sus entrañas desde afuera, que está instrumentalizado por los organismos internacionales y que solo una acción colectiva, fuerte, determinante de la sociedad puede empezar en un proceso de transformación. Pero de lo contrario, yo les diría, no nos engañemos, ¿verdad? Si no emprendemos una acción organizada, de masa, que emprenda un proceso de transformación y de revolución, ¿verdad? Pero que vaya a las raíces del problema. De lo contrario, no vamos a mover este proceso de avasallamiento que nos tiene el neoliberalismo. Así que me someto a los comentarios y a las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Aquí termino yo con mi... Sí. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted la acción de los... Bueno, mi nombre es José Pradit Bueso. ¿Qué opinión le merece la acción de los gobiernos del sur de América en nacionalizar las empresas que estaban? A mí me parece que es un buen proceso de construcción y de liberación de nuestros países. Cada país nuestro tiene su propia historia y sus propias condiciones. En América del Sur se han originado condiciones muy particulares que han permitido que nazcan procesos de liberalización de la sociedad y que ojalá culminen en unas posiciones irreversibles, porque no hay duda que los procesos han originado también la reacción de las otras fuerzas contrarias que tratan de de revertir los avances que se han logrado. En la medida en que avanzan, como ejemplo, estos países de América del Sur, también favorece el ejemplo a nuestros países que sí es posible emprender un proceso de transformación y de liberalización de estos modelos que oprimen la sociedad, ¿verdad? Sí, yo quisiera primero agradecer de nuevo al compañero Sergio por estar acá. Nosotros estamos insistiendo con esto del tema del neoliberalismo porque prácticamente hay un abandono del discurso. De hecho, hay un abandono del discurso serio en el partido y también en el frente, que está pues casi desaparecido, para hablarlo con toda franqueza. Pero sobre todo hay un abandono total de tocar temas que son importantes y que son estructurales y que son, de hecho, esos temas son los que hay que tratar para entender cuál es el origen de los problemas sociales que tiene el país. Nadie está hablando, por ejemplo, de geopolítica. La palabra imperialismo está prohibida en el partido, literalmente está prohibida en el partido. Y la palabra neoliberalismo aparece como una muletilla en el discurso de algunos candidatos, pero no se entiende, ¿verdad? Y probablemente no podamos culparlo porque se perdió la formación política, a excepción de personas que quedaron haciendo formación política. Se perdió, o grupos, organizaciones de izquierda, las más comprometidas, las personas que resistieron todo el embate de la ideología neoliberal y liberal. Yo les quiero contar una anécdota en ese sentido. Hace poco yo me acerqué a un grupo de esos que están alrededor del partido, muchos con personas nuevas, ¿verdad? De esas que aparecieron cuando salieron las primeras 3 encuestas de que Xiomara iba adelante, aparecieron en el partido. Y entonces yo llegué un poco tarde porque recién había salido del trabajo, me invitaron a ese espacio, pero yo pues no pude llegar cuando estaba comenzando, y estaba hablando uno de los personajes nuevos de que tiene este partido, y estaba haciendo una relación histórica del Partido Liberal, y entonces estaba hablando de, bueno, de todas las cosas que le pasaron a esa institución política. Pero lo que me llamó la atención fue que concluyó, después de haber hecho esa relación histórica desde 1896 hasta el gobierno de Mel, dijo, por lo tanto, dice,
yo quiero reafirmar que nosotros, los verdaderos liberales, estamos genuinamente representados en este partido. Se refería a Libre, ¿verdad? Y que Libre es el representante genuino de los intereses del liberalismo, ¿verdad? También me encontré con otra persona en otra reunión, también del partido. Estoy hablando de reuniones de alto nivel del partido, en las que cada vez se ve menos gente de izquierda. Y yo lo hablo con toda franqueza porque de hecho me parece que estas cosas, al margen de que estamos en una campaña electoral, deberían decirse. Y entonces yo me acerqué pensando que era de izquierda y le digo, yo estoy preocupado porque el partido está perdiendo esos, por lo menos antes habían pleitos públicos y privados de la discusión del partido. Y me parece que nosotros debemos atacar el discurso liberal dentro del partido, ¿verdad? Ya sea neoliberal o liberal. Y me dijo esa persona, sí, me dice, es que es una barbaridad que se haya perdido el verdadero sentido del liberalismo decimonónico, dice. O sea que esa persona se había saltado todo el siglo XX, ¿verdad? Y estaba añorando la ideología de Adam Smith prácticamente. Estaba diciendo prácticamente que los verdaderos valores del capitalismo se habían perdido. Perdón que me he extendido, solo quiero decirles que para mí, y por eso yo le quiero agradecer tanto a las personas que se comprometen con la formación política, el compañero Sergio, aquí es el compañero Marcelino, que para nosotros es un honor tenerlo acá, ¿verdad? Y también gente que está muy joven, que siempre está acá, la gente del colectivo Morazán Vive. Nosotros estamos tratando de hacer más seguido estas cuestiones y vamos a tratar de mejorar las convocatorias, porque nosotros estamos en el riesgo real. No es una cuestión hipotética, es algo que se está dando, es más bien lo inminente de reconstruir un discurso liberal que de hecho es tan vacío, porque el liberalismo como doctrina está en crisis aún en el mundo desarrollado. O sea, ya hasta como herramienta de vender está agotado. Sin embargo, parece que nosotros estamos, y por eso recuerdo eso del liberalismo decimonónico, estamos tratando de darle unas virtudes éticas al liberalismo que por alguna razón se había perdido. Alguien escribió, un miembro de una organización política de izquierda escribió algo que parecería infantil, pero que hay que repetir en la izquierda hondureña o en el movimiento social. Socialismo no es capitalismo, decía el artículo. Parece una cuestión, parece tonto, ¿va? Pero tenemos que repetirlo, porque el socialismo que pregonamos puede bien fácilmente rescatar los valores del liberalismo y solo aducir que lo que tenemos es que perfeccionar el sistema, y no lo que tenemos que hacer es derrotar al sistema, derrotar la acumulación, derrotar la oligarquía, derrotar sus expresiones ideológicas y económicas. Gracias. Buenas noches. Muchas de las cosas que estuve escuchando, llegué tarde, pero estuve muy pendiente. Yo estudio economía, y una de las cosas que me pareció muy interesante y que comparto con Francisco, y se lo estaba comentando al compañero, es el hecho de que nosotros muchas veces ignoramos lo que es el modelo neoliberal y cómo nos afecta. Y muchas veces, aunque tengamos ideas distintas, seguimos pregonando, añorando los mismos mecanismos que el modelo neoliberal nos ha tenido. Entonces me pareció muy interesante, que es una forma de poder analizar y dar un panorama claro de que el modelo, por ejemplo, mi tesis la estoy enfocando un poco, atacando lo que es este sistema, pero no solamente criticándolo, hay que dar una alternativa a eso. Entonces me parece muy interesante que estén tocando lo que es el sistema neoliberal, para ver cómo nos ha afectado, y desde el punto de vista histórico, que cada país tiene un componente histórico que eso va a hacer que las consecuencias sean distintas, y eso es real. Es decir, yo he estudiado un poco más o menos lo que son las características del modelo neoliberal en América Latina, y en cada país va a ser distinto, y tiene que ver con lo que es su historia. Solamente, y me parece muy interesante. Gracias. Buenas noches. Queríamos hacerle una pregunta al licenciado, y es que realmente ha sido muy interesante su charla, y habernos llevado, como dicen, desde cero hasta los tiempos actuales, porque realmente hay un montón de gente que incluso desconocíamos muchas cosas de esto.
Pareciera que las fuerzas y las tendencias internacionales, que son las que manejan estas cuestiones de las escuelas keynesiana y de Friedman, lo han visto todo desde el punto de vista económico, ¿verdad? No desde el punto de vista social, tomando en consideración que la persona humana es el centro de este tipo de cosas. Entonces pareciera ser de que, según lo que estamos viendo, que quieren volver a o sea, han tenido malas experiencias y algunas buenas para ciertos sectores, pero no como que quieren volver nuevamente a probar nuevas cosas que ya están y se han enredado en un círculo vicioso. Realmente mi pregunta sería, bueno, ¿cuál sería el equilibrio aquí? Pues porque supuestamente nosotros como sociedad hondureña no podemos olvidarnos del contexto internacional, pero tampoco podemos acoplarnos a una cosa que nos viene dada de otro lado. Tendríamos que hacer algo sobre esas teorías, que tienen algo bueno también, tienen algo malo. Habría que ver cuál sería el equilibrio entonces que tendríamos que hacer. Yo sé que usted puso unas conclusiones ahí, que habría que hacer modificaciones en el sistema, ¿no? Claro. Pero habría que tomar un equilibrio. Entonces la pregunta mía, bueno, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo sería el equilibrio? Ni tan paternalista por parte del Estado, pero ni tampoco soltar todo para que la empresa privada o los sectores poderosos económicos, ¿verdad? Habría que ver, ahí es donde estoy yo. ¿Cómo no? Yo creo que ese es parte del reto que se plantea en las actuales circunstancias mundiales, porque no es lo mismo la sociedad nuestra acá en Honduras, sociedad periférica, subdesarrollada, dominada por las relaciones internacionales, a los países que son la sede de la dominación, donde hay modelos que han tenido ciertos grados de equilibrio, como lo plantea usted, por ejemplo, las sociedades socialistas basadas, por ejemplo, en Suecia. Yo conozco Suecia y he podido ver directamente cómo es la vida en ellos, y han logrado combinar un socialismo de Estado con muchos beneficios para la sociedad. Pero también hay que advertir que esos son los países que a través de los hilos de conducción de las relaciones internacionales tienen acceso a la plusvalía que genera la periferia. Entonces, en parte por eso se explica también el nivel de vida que alcanzan y las concesiones sociales que logran hacer. Estados Unidos es rico, no hay duda, pero también es rico porque de la periferia se le transmite parte de la riqueza, ¿verdad? El ejemplo más claro es a través de estos modelos de maquila que las inversiones extranjeras explotan. Entonces yo creo que los balances vendrán con la formulación de un nuevo modo mundial de economía que ponga en equilibrio también la riqueza de los países dominantes y las ventajas con los países también a su favor, que son los que entregan los recursos, la mano de obra y otro género de riquezas que se transmite a ellos. Y por el otra parte, el desarrollo humano que debe producirse en nuestras sociedades, romper con el círculo de ignorancia y de poca educación de todo género en nuestra población. Entonces, pero hay que romper las estructuras, no parchos que hacen que origine funcionalismo, es decir, que haga funcionar, pero siempre con mucha exclusión social. Creo que si no se rompen esas barreras, movilizados por la acción política que está dominada también por la parte económica, ¿verdad? Yo no creo, por ejemplo, que aquí se van a poder hacer transformaciones sociales profundas si no se van transformando las relaciones sociales de producción.
¿Qué quiere decir relaciones sociales? Bueno, tenemos que irle dando a la colectividad el peso para que pueda ser dominante también en el nivel político y que sea capaz de cambiar las estructuras, por ejemplo, las jurídicas, sin que puedan ser objeto de reversión. Es decir, sin que venga otro poder que las cambie otra vez, pero que sean estables y se puedan mantener. Pero eso implica hacer un balance más fuerte para posicionar las relaciones sociales de producción, es decir, colectivas que sean dominantes también, que puedan ponerse a la par de las otras relaciones. Si no se produce eso, cualquier avance es fácil echarlo de regreso, porque las relaciones políticas dominantes lo hacen y tienen su racionalidad, no están desjuiciadas como para saber que tienen que hacer reversar las cosas para estar mejor posicionados. Entonces, por esa vía creo que por eso yo creo que el movimiento, el Partido Libre, la coyuntura de estar también ligada a un movimiento de resistencia que dé lugar a procesos de transformación por esa vía, es posible avanzar sustancialmente, pero desde luego uniendo las fuerzas de la masa, de la base social, los obreros, los campesinos, los pequeños productores, aglutinados en movimientos que puedan accesar a esos cambios, pero así desarticulados o guiados por inspiraciones idealistas de buena fe que se vuelven utópicas. No pueden, tiene que integrarse en un propósito que apunte a las estructuras. De lo contrario, vamos a continuar con el mismo proceso.